Hola, mi nombre es Daira Marcela Martínez Romero, de la clase de Historia del Comercio Internacional, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión, mi compañera Sandra Castro y yo hablaremos de la Edad de la Razón. Al final del siglo XVIII, el mundo comenzó a experimentar cambios en la política. La Edad de la Razón dieron lugar a descubrir nuevas tecnologías, las cuales comenzaron a transformar el sistema productivo. Surgió un nuevo enfoque científico, el cual sustituía a la antigua visión mercantilista. Adam Smith fue un economista y filósofo escocés. Se lo conocía como el padre de la economía moderna. Su obra, La riqueza de las naciones, sentó las bases de la economía política moderna. También abordó el tema del análisis del mercado y de su contribución. Creó una tesis la cual tenía como base el hombre económico racional. Defendió que todos toman decisiones económicas de forma radical, siempre pensando en el interés propio. Hombre racional, frío y calculador. Micus, hombre económico, es fundamental en la mayoría de modelos económicos, que asume que las personas son fundamentales, racionales, interesadas y egoístas. El hombre tiene comportamientos en los cuales actuamos siempre por nuestro interés propio. Buscamos mejorar nuestro bienestar personal y tomamos decisiones en una evaluación racional de la información, buscando la máxima utilidad con el mínimo esfuerzo posible. El hombre económico toma decisiones después de recoger información y calcular qué acciones lo acercarán a sus objetivos, sin que estos resulten demasiado costosos. Su objetivo es alcanzar el máximo bienestar posible, empleando el mínimo esfuerzo para lograrlo. Aunque la idea del hombre económico es debatida, muchos economistas se consideran útil para analizar la conducta de las empresas orientadas a maximizar sus beneficios. Ejemplo: el economista Gary Becker en 1990 aplicó la teoría económica a la familia. Las decisiones familiares se toman en función de un análisis de costes y beneficios. El matrimonio es visto como un mercado. Los emparejamientos tienen sus características económicas y los padres ayudan a los parientes por interés personal, no solo por amor. ¿Quién fue Jean-Baptiste Say? Fue un economista y empresario francés del siglo XIX, conocido por su obra Tratado de Economía Política y por la Ley de Say, que establece que la oferta crea su propia demanda. Entre sus aportes clave está la Ley de Say. La oferta crea su propia demanda, niega la sobreproducción generalizada. El empresario definió al empresario como el agente central que combina los factores productivos. Estructura económica. Dividió el estudio en producción, distribución y consumo. Él fue un defensor del libre mercado. ¿Quién fue Thomas Robert Malthus? Fue un economista, demógrafo y clérigo inglés conocido principalmente por su influyente y controvertida teoría sobre el crecimiento de la población. Entre sus aportes claves tenemos población versus alimento. La población crece geométricamente, el alimento aritméticamente. Consecuencia: pobreza y miseria inevitable. Controles: frenos positivos, hambre, guerra, o preventivos, restricción moral. Economía: argumentó por la posibilidad de subconsumo, influencia de demanda. Su postura fue oponerse a las leyes de los pobres. ¿Por qué los diamantes son más caros que el agua? La utilidad marginal explica por qué un bien abundante como el agua puede tener un precio bajo y uno escaso como el diamante. Alto. La última unidad consumida aporta menos beneficios cuando hay mucha oferta.
agua, y más cuando es rara, diamantes, elevando su precio. Fijemos impuestos justos y eficientes. ¿Quién debe pagar impuestos? Según Turgot, los impuestos alteran el libre mercado y por ello debían ser simplificados. Los poderosos no debían quedar exentos de ellos y había que atender a los detalles. De la implementación de la política fiscal surgiría un único impuesto sobre el producto neto. Esto es el valor de todos sus bienes y servicios y una vez desconectada la depreciación, un diseño fiscal perfecto. Las últimas décadas han visto grandes avances, la sofisticación del diseño fiscal en un intento de integrar la justicia y la eficiencia. Cada expansión de la división personal del trabajo aporta ventajas a todos los que participan en él. Ludwig von Mises. Hola, soy Sandra Castro y hablaré sobre el tema de las deudas de hoy son los impuestos del mañana, frase propuesta por David Ricardo en el Principio de la Economía Política y Tributación. ¿Quién fue David Ricardo? Él fue un economista inglés cuyos aportes fueron. Como uno de sus primeros aportes tenemos la teoría de la ventaja comparativa, que es también llamada ventaja relativa, que es la capacidad de una persona, país o empresa de producir un bien usando relativamente menos recursos que otros. Como otro de sus aportes tenemos la teoría del valor, que es un conjunto de postulados económicos que buscan explicar cómo se determina el valor de los bienes y servicios. Como siguiente propuesta tenemos la distribución y la escasez, que se centra en cómo los recursos se reparten en la economía y cómo el crecimiento poblacional y la escasez de tierras conducen a la desigualdad. Después de saber de este tema, les haré una pregunta. ¿Debería el gobierno financiarse con deudas o con impuestos? Ahora veremos el antes y el después de este movimiento que hizo David Ricardo. Antes, durante las guerras napoleónicas entre 1793 y 1815, los países europeos se endeudaron fuertemente para financiar los conflictos. Como otro punto a resaltar, tenemos que Adam Smith introdujo el impuesto sobre la renta, mientras que David Ricardo observó que los préstamos públicos no eliminan el costo, solo lo postergan, o sea, lo posponen. Ahora veamos el después. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gasto y la deuda crecieron para sostener el bienestar social. Y durante 1974, Robert Barro retomó la idea como equivalencia ricardiana. Como un ejemplo, en la actualidad tenemos que gobiernos como Estados Unidos y Reino Unido enfrentan niveles históricos de deuda similares a los de posguerra. Como un ejemplo, en nuestro país tenemos que la cifra de la deuda pública se ha incrementado a un nivel récord de 430.907 millones en este 2025, un 5.8% más que el año anterior. ¿A qué se le llama equivalencia ricardiana? Se le llama equivalencia ricardiana a una teoría económica que sostiene que no hay diferencia en el impacto económico entre financiar el gasto público con impuestos hoy o con deudas que requerirá impuestos futuros. Esta teoría fue propuesta a nivel teórico por David Ricardo en el siglo XIX, aunque fue desarrollada formalmente en el siglo XX por Robert Barr. Como un ejemplo, en la actualidad tenemos que los bancos centrales enfrentan presiones por el aumento de intereses, lo que encarece el pago de la deuda pública. Esto lleva a muchos gobernantes a discutir reformas tributarias. Ahora entraremos a la visión de Ricardo. Desde el punto de vista de David Ricardo, si el Estado se endeuda hoy, los ciudadanos deben prever que en el futuro aumentarán los impuestos. Por tanto, el momento de recaudar no importa, ya que el costo total será igual. Según la visión de Ricardo, en la actualidad, economías como España, Italia o Estados Unidos, la población ya anticipa que los altos déficits
actuales se traducirán en más impuestos o menos beneficios sociales en los próximos años. La nueva macroeconomía clásica durante la década de 1970. El concepto clave de este tema sería expectativas racionales. Las personas toman decisiones basadas en la información actual y futura. Si saben que la deuda subirá los impuestos después, no aumentarán su consumo hoy. En la actualidad, los consumidores muestran prudencia en el gasto debido a la inflación y la incertidumbre fiscal. En países endeudados, la población ahorra más y consume menos, afectando el crecimiento económico. La crisis de deuda de la eurozona, según 2011, dejó las lecciones aún vigentes. Hoy, el endeudamiento post-pandemia vuelve a poner límites fiscales en debate: ¿más impuestos o más deuda? Como crítica y realidad actual de las limitaciones de este modelo, en la vida real las personas no siempre piensan a largo plazo. Muchos no ahorran para pagar impuestos futuros. Los gobiernos suelen acumular deuda sin medidas compensatorias. En conclusión, las deudas públicas no desaparecen, solo se trasladan al futuro. Tarde o temprano, los ciudadanos pagan el costo mediante impuestos. La sostenibilidad fiscal depende del equilibrio entre gastos, deudas y recaudación. En 2025, los países buscan nuevas fórmulas, impuestos digitales y como frase de David Ricardo tenemos: la deuda pública de hoy es el precio del bienestar de mañana, pagando con los impuestos del futuro. Como siguiente tema tenemos la economía es un yoyo. Como pensador clave de este tema tenemos a Jean-Charles Sismondi. Él fue un economista e historiador suizo. Sus mayores contribuciones a la economía fueron: como primer punto tenemos los ciclos económicos, que son desequilibrios recurrentes en el capitalismo causado por la sobreproducción y el subconsumo, resultando de una demanda agregada insuficiente. Como otra de sus aportaciones tenemos el subconsumo, que es una contradicción inherente al capitalismo que provoca crisis económicas periódicas debido a una demanda insuficiente de los bienes producidos. ¿Qué son los ciclos del capitalismo? La economía funciona como un yoyo, moviéndose en ciclos de auge, crisis y recuperación. El historiador suizo Jean-Charles Sismondi fue el primero en observar que estos altibajos eran periódicos y naturales dentro del capitalismo. Años después, Keynes retoma este idea al proponer que el Estado intervenga para suavizar estos ciclos. En la actualidad, el mundo vive en un nuevo ciclo económico tras la pandemia y conflictos internacionales. Se observan signos de desaceleración, inflación y tensiones en los mercados financieros muy similares a los ciclos descritos por Sismondi. ¿Cuál es el funcionamiento del llamado yoyo económico? Durante su ciclo básico, el primer punto sería el auge. Crece la producción, el empleo y el consumo. El punto número 2, exceso de producción. La oferta supera la demanda. Punto número 3, caída. Baja de precios, despidos y crisis. Punto número 4, recuperación. Bajos precios estimulan la demanda y el ciclo vuelve a empezar. En la actualidad, tras un auge post-pandemia entre 2021 y 2023, muchos países enfrentan recesiones leves o estancamientos, con caída del consumo y aumento del desempleo tecnológico. Pensamiento de Jean-Charles Sismondi. Entre sus ideas principales tenemos que él criticó la competencia sin límites de Adam Smith. También propuso regulación de la producción y establecer salarios mínimos. También señaló que la búsqueda excesiva de beneficios causa desequilibrios y pobreza. En la actualidad, grandes corporaciones tecnológicas enfrentan críticas por su sobreproducción, automatización y desigualdad salarial, lo que refleja la preocupación de Sismondi en un contexto moderno. Como siguiente, tenemos las recesiones son parte natural del ciclo.
Las recesiones son inevitables y forman parte del ciclo económico. Aunque sean dolorosas, permiten reajustar el sistema y crear bases para un nuevo crecimiento. En la actualidad, los economistas ven la desaceleración de 2024 a 2025 como una pausa necesaria para controlar la inflación y estabilizar precios tras el boom de consumo post-COVID. Ahora veremos mercados alcistas y bajistas. En los mercados alcistas tenemos el punto número 1, suben los precios de acciones, bonos o inmuebles. Punto número 2, refleja optimismo y crecimiento. En el mercado bajista tenemos punto número 1, caen los precios de forma sostenida. Punto número 2, reflejan crisis o pérdidas de confianza. Como un claro ejemplo tenemos la Gran Depresión de 1930 que ocurrió en un mercado bajista prolongado. En la actualidad, los mercados globales muestran alta volatilidad, como por ejemplo acciones tecnológicas inestables, bonos con rendimientos variables y vivienda cara pero desacelerándose. Como siguiente tema tenemos alimentando el boom. ¿Cómo se genera el auge? Número 1, aumenta la demanda más producción. Punto número 2, las empresas contratan más trabajadores. Punto número 3, suben los salarios y el consumo. Punto número 4, pero el exceso de producción provoca inflación y desequilibrio. Según la visión de Sismondi, la economía se autodesestabiliza cuando la producción supera a la demanda real. En la actualidad, las cadenas de suministro globales y el consumo industrial generan exceso de oferta, causando rebajas masivas y baja rentabilidad empresarial. En conclusión, la economía se comporta como un yo-yo oscilando entre auge y crisis. Los ciclos son naturales, pero pueden suavizarse con políticas económicas adecuadas. Sismondi advirtió los peligros de la competencia sin control y de la desigualdad. En la actualidad, la economía mundial enfrenta nuevos desafíos cíclicos: inflación, deuda y automatización. Como siguiente tema, tenemos la economía beneficia a todos. Tanto Adam Smith como David Ricardo fueron economistas que desarrollaron la idea de que el comercio beneficia a todos. Ricardo versus el proteccionismo. El comercio internacional permite que cada país produzca lo que hace mejor y compre lo que otro produce más eficientemente. Este principio fue formulado por David Ricardo, quien defendía que el libre comercio beneficia a todos los países, incluso si uno es más productivo que otro. La clave está en la ventaja comparativa, no en la absoluta. En la actualidad, en un mundo globalizado, el comercio sigue siendo motor del crecimiento. Sin embargo, los debates entre libre comercio y proteccionismo vuelven a insatisfacer por tensiones entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. La evolución del paradigma de David Ricardo. Veremos el antes y el después de este paradigma. Antes de David Ricardo, en 1423 a.C., Atenas impone impuestos a Megara, una de las primeras guerras comerciales. Durante 1649, Cromwell promueve las leyes de navegación, defendiendo que el comercio extranjero debía limitarse. En el siglo XVIII, Adam Smith propone la ventaja absoluta, donde cada país produce lo que hace más barato. Con David Ricardo, durante el siglo XIX, propone la ventaja comparativa. Aunque un país pueda hacer todo mejor, le conviene concentrarse en lo que hace relativamente mejor. Después de David Ricardo, los economistas como Hexter Oil, en 1967, amplía la teoría considerando capital, trabajo y tecnología. En la actualidad, las teorías ricardianas siguen sustentando acuerdos como el MEC, el Mercosur y los bloques de Asia-Pacífico. ¿Qué nos dice la teoría de la ventaja comparativa?
Los países deben especializarse en los bienes que producen con menor costo relativo. Asimismo, incluso si un país es más eficiente en todo, ambos se benefician del intercambio. Como ejemplo tenemos, el país A produce zapatos 50% mejor y sombreros 20% mejor que el país B. A le conviene especializarse en zapatos y comprar sombreros a B. Así ambos ganan eficiencia y recursos. Ahora daremos un ejemplo moderno del proteccionismo en Honduras. El gobierno de Honduras estableció que por cada quintal de maíz blanco producido nacionalmente que la agroindustria compre, tiene derecho a importar 1.8 quintales de maíz sin aranceles. De esta forma se propone la producción local garantizando un mercado interno, al mismo tiempo que se regula la importación de cereales. Como último punto de este tema, tenemos los beneficios del comercio internacional. Como punto número 1, especialización eficiente. Cada país produce lo que domina mejor. 2. La variedad de producción. Los consumidores acceden a más opciones y precios bajos. Número 3. Competencia sana. Impulsa innovación y productividad. Punto número 4. Reducción de la pobreza. Estudios, dólar y CRAI muestran que el libre comercio mejora el ingreso global. En la actualidad, el comercio digital, los servicios y la energía verde son los nuevos motores del crecimiento global y de cooperación internacional.